La Universidad Libre es una institución de educación superior pregrado y 173 de posgrado en ciencias jurídicas y sociales, de la salud, de la educación, ingeniería y ciencias económicas, así como un importante número de grupos y líneas de investigación en temas como la paz, los derechos humanos, las problemáticas sociales, el empresarismo responsable, el medio ambiente, los derechos de los migrantes, las mujeres, la niñez, entre otros, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Universidad Libre. 100 años educando en libertad para la justicia y la paz. Muy buenas tardes para todos y para todas. Desde la Universidad Libre y desde el doctorado en Derecho deseamos extender un saludo fraterno para todos y todas nuestra audiencia. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor David Andrés Murillo Cruz. El doctor David Andrés Murillo Cruz es PhD en Derecho Público de la Universidad de Burdeos, máster en Derecho Internacional de la Universidad Montesquieu, abogado de la Universidad Libre, docente honorífico de la Universidad Nacional Autónoma de México, amicus curiae para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, docente e investigador de Derecho Público de la Universidad Libre de Bogotá, miembro del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y consultor en Derecho Público y Derechos Humanos. Además, el doctor Murillo es profesor del doctorado en Derecho. Doctor Murillo, para nosotros es un placer tenerlo en esta segunda charla doctoral para el 2024. Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos acompañan, a todos los doctorandos que han sacado un espacio de su tiempo, de su descanso, para acompañarnos en este momento y sobre todo para dialogar sobre esta temática prevista para la charla doctoral que tiene que ver con el precedente como herramienta y método de investigación doctoral. Agradezco a la Universidad Libre, al igual que al doctorado en Derecho y a todas aquellas personas que hoy pues, nos están visualizando y nos acompañan en este espacio. Bueno, el objetivo de esta noche es dialogar sobre el precedente judicial y cómo el precedente hoy por hoy nos sirve como herramienta y como método para nuestras investigaciones de doctorado. En ese orden de ideas, quisiera compartirles una presentación para que puedan acompañarme en el transcurso de esta charla y puedan ustedes seguir al pie de la letra lo que tenemos previsto para esta noche y sobre todo para que puedan al final, si ustedes a bien lo tienen, si encuentran allí la pertinencia de plantear interrogantes, plantear algunas dudas, pues puedan hacerlo con toda comodidad y confianza. En ese orden de ideas voy a comenzar la proyección de la presentación que tengo prevista para esta noche y quisiera en ese orden de ideas compartirles. Regálame un segundo. Muy bien. Entonces, vamos a compartir la presentación y vamos a iniciar nuestro espacio de charla doctoral. Como bien está planteado, el tema pues pretende que identifiquemos la relevancia, la pertinencia del precedente judicial hoy por hoy
como método y herramienta para la investigación doctoral, para poder abordar de una manera contundente, de una manera, digamos, crítica este tema. Quisiera que primero planteáramos una discusión sobre la que orbita el precedente judicial hoy por hoy, tanto en nuestro sistema jurídico como en otras latitudes y también en ordenamientos jurídicos internacionales. Entonces, quisiera que nos adentráramos a observar qué hay detrás del precedente y sobre todo cómo transcurre el debate sobre la capacidad que tienen los jueces de crear o no derecho y cómo esta creación jurídica tiene una relevancia para las investigaciones doctorales y para la creación de nuevo conocimiento. Lo primero que hay que advertir es que detrás del precedente judicial hay una disyuntiva jurídica y esa disyuntiva jurídica tiene que ver particularmente con la capacidad de resolver o solucionar problemas jurídicos. Y en ese orden de ideas, el ejercicio que planteamos, tanto en el ejercicio de la actividad judicial como en el ejercicio de las investigaciones doctorales, tiene por objetivo la solución de problemas jurídicos. Y esa disyuntiva jurídica en la que se mueve el precedente precisamente está alrededor de esta capacidad de resolver problemas jurídicos y sobre el tema se han formado algunas familias jurídicas, principalmente en el derecho occidental. Conocemos dos que son bien, digamos, teorizadas, bien aprendidas por la comunidad académica. Se trata de la familia del Civil Law y la familia del Common Law. Sin duda, Colombia ha decidido por un trasegar histórico, por una adherencia cultural, pertenecer a la familia del Civil Law, al menos formalmente así se dice. Y por el contrario, otros ordenamientos jurídicos de otros estados se han inclinado por la pertenencia a la familia del Common Law. Sin embargo, esta aparente disyuntiva que hay al momento de resolver problemas jurídicos entre el Civil Law y el Common Law es una disyuntiva que poco a poco parece desvanecer, en la medida en que con el paso del tiempo la transformación de las fuentes del derecho y las investigaciones que progresivamente se han desarrollado en aras de resolver problemas jurídicos contemporáneos, han ido uniendo, acercando cada vez más a través de la búsqueda de soluciones a problemas jurídicos, esos o esas familias que antiguamente veíamos como completamente separadas. En ese orden de ideas tenemos que enfatizar o puntualizar que cada una de estas familias jurídicas decide emplear un método de investigación jurídica, y esos métodos pues varían trascendentalmente según la manera en cómo yo conciba mi ordenamiento jurídico y según la manera en cómo yo decida que voy a dar trámite a las fuentes del derecho. En ese orden de ideas vamos a encontrar que en el caso del Civil Law, su método empleado es un método muy conocido como el método deductivo. Y en ese orden de ideas, desde la deducción, el Civil Law plantea normas de carácter general que busca resolver casos concretos. Y de esa manera plantea que ya hay un conocimiento aprendido, en este caso por parte del legislador, que es el creador de las normas jurídicas, y a partir de ese conocimiento aprendido, su sapiencia nos lleva a resolver problemas jurídicos concretos.
Por otro lado, se encuentra el método inductivo a través del cual parte el common law, y este método pretende, a partir de los casos particulares y concretos, identificar reglas de carácter general que puedan ser extrapoladas a casos semejantes o análogos. De esa forma, se distinguen esas dos familias y volvemos aparentemente a creer que se encuentran en hemisferios completamente opuestos. Sin embargo, con el paso de los años, especialmente en los países que pertenecen al Civil Law, hemos ido encontrando que esa capacidad, que esa sapiencia previamente preestablecida y confiada al legislador no es del todo cierta y que cada vez más el derecho positivo, en este caso el derecho legislado, se muestra insuficiente, incapaz de resolver problemas jurídicos contemporáneos. Y en ese orden de ideas vamos a ver un enfrentamiento entre técnicas. En este caso, el Civil Law utiliza como regla general la técnica de la subsunción normativa, mientras que, por su parte, el Common Law utiliza la técnica de la ponderación. En el caso del Civil Law, y aquí vamos a ver la importancia que va teniendo el precedente judicial, el Civil Law parte de un presupuesto y ese presupuesto normativo es una regla establecida. Una regla establecida por parte del legislador que es de carácter general, que tiene la capacidad de resolver casos presentes y futuros. Y en ese orden de ideas, en un ejercicio de subsunción basado en silogismos categóricos, se espera que la regla resuelva casos concretos a partir del sometimiento de las circunstancias o de las situaciones fácticas. De ahí, si la regla existe, hay una solución al problema jurídico y si no existe, el juez estaría llamado a concluir en que, dada la ausencia de regla preestablecida, no tiene otra solución que declararse inhibido. Digamos que de esa manera, grosso modo, funciona la técnica de la subsunción. Por otro lado, en el ejercicio del common law, se suele identificar que los casos concretos generan tensiones y que esas tensiones, que son tensiones especialmente de derechos o de principios o de reglas, deben ser resueltas en un caso concreto y particular. Sin embargo, la solución a ese problema jurídico, que es particular y concreto, nos permite extraer un nuevo conocimiento. En términos de investigación, ese nuevo conocimiento sería la regla de derecho aplicable no solamente al caso concreto, sino a casos futuros. Es decir, que a partir de la ponderación y de la tensión de reglas, principios o derechos, yo voy a resolver la creación de una regla jurídica a partir de la cual no solo se resolverá este caso, sino que será capaz de resolverse en casos futuros, es decir, casos análogos o semejantes. De esa manera, se cree que estas dos familias jurídicas, a partir de dos técnicas diferentes y a partir de dos métodos diferentes, resuelven problemas jurídicos. Sin embargo, cuando vamos a la realidad que hoy viven nuestros ordenamientos jurídicos, tanto del Civil Law como del Common Law, concretamente el colombiano que pertenece, insisto, al menos formalmente al Civil Law, vamos a encontrar que normalmente la subsunción es la técnica aplicada por el juez. Sin embargo, suelen presentarse casos que se denominan casos difíciles y es cuando surge el problema jurídico a resolver. Problema jurídico que lo puede resolver un juez o eventualmente debe ser resuelto por los investigadores. Y en este caso, los investigadores en derecho que para nuestro tema serían los doctorandos. Si observamos de esta manera, entonces el Civil Law, al partir de un presupuesto, de una regla establecida, parte de casos previamente preestablecidos y resueltos, lo que podríamos denominar casos fáciles. Por su parte, el Common Law
parte de casos que no han sido resueltos, sobre los cuales no existen reglas, y es a partir de esa tensión de derechos, reglas o principios que yo voy a extraer la regla aplicable al caso concreto y que es a su vez extrapolable a un caso futuro, y a esos casos que no están previamente preestablecidos ni resueltos, se le denominarán casos difíciles. De esa manera, comienza a tener un aparecimiento y sobre todo un rol de importancia la subregla creada por el juez, a partir de los casos difíciles resueltos especialmente con la técnica de la ponderación. Ahora bien, pareciera que aquí hay un versus, un enfrentamiento, una disyuntiva, una dicotomía entre la subsunción y la ponderación. Pero la realidad dista mucho de creer que entre subsunción y ponderación hay una enemistad. En la práctica concreta, lo que vamos observando es una complementariedad. Más que una disyunción, lo que aquí tenemos es una conjunción entre la técnica de la subsunción que utiliza la familia del civil law a partir del método deductivo y una técnica de ponderación que utiliza la familia del common law a partir del método inductivo. De esa manera, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, que se supone pertenecer prima facie a la familia del civil law, cuando estamos frente a un caso que se considera difícil porque no tiene una regla establecida para ser resuelto, entramos a resolver el problema jurídico a partir de la tensión de principios, derechos o reglas. Una vez el juez o el investigador, en este caso, el doctorando, realiza ese ejercicio de ponderación, podrá extraer o determinar una regla jurídica aplicable. ¿Cómo? A partir de el precedente. Y una vez se extrae esa regla jurídica aplicable, esa regla se aplicará a casos futuros análogos, a casos semejantes o similares. De esa manera, una vez se ha aplicado un ejercicio de ponderación en un caso difícil, los casos futuros análogos ya no tendrán que ser sometidos a un ejercicio de ponderación, sino que, por el contrario, la técnica que se va a enaltecer y que se va a aplicar será la subsunción. ¿Por qué razón? Porque una vez se ha determinado a partir de lo que se denomina el case law o la regla de derecho o la subregla que ha identificado el juez, esa subregla va a pasar a ser la regla establecida en el ejercicio de subsunción. Y en ese orden de ideas ya contamos con todos los elementos del silogismo categórico. Una premisa mayor, que sería la regla jurídica, una premisa menor, que sería los elementos fácticos, y una conclusión, y es si se resuelve o no a favor de una de las partes la disyuntiva o el enfrentamiento jurídico. Este es el gran dilema que hay detrás del uso del precedente, y por esa razón los precedentes judiciales cada vez cobran un mayor valor jurídico e investigativo. Una vez advertida digamos, el escenario descrita, la situación en la que se encuentra concretamente el precedente judicial, es importante que nos adentremos a la fijación conceptual que hay alrededor del precedente judicial, porque hay unos conceptos que son importantes o es importante que conozcamos previamente para entender qué rol juega el precedente judicial al momento de adelantar una investigación doctoral. No son pocos los casos ni los proyectos de investigación doctoral que tienen como propósito resolver un problema jurídico a partir de lo que hoy se denomina un caso difícil. Muchas veces los doctorandos, desde su conocimiento previo, a partir de la experiencia previamente establecida, tanto académica como profesional, plantean problemas jurídicos que necesitan un análisis no solamente teórico, sino también un análisis de precedente judicial,
Algunos incluso son más concretos y advierten que su intención es hacer un estudio de caso y que a partir de ese estudio de caso quieren demostrar cómo resolverían ellos, cómo ellos crearían un nuevo conocimiento que sería el mismo que eventualmente en un ejercicio de administración de justicia crearía el juez. De esta manera, entonces, debemos entender que para esas investigaciones, que insisto, no son pocas, que pretenden resolver casos difíciles y que pretenden crear a partir del nuevo conocimiento una herramienta para los jueces, pues necesita fijar o determinar algunos conceptos importantes. ¿Cuáles son esos conceptos que me parece que son prudentes al momento de continuar con esta charla doctoral? Hemos planteado que el precedente judicial hoy se transforma en un método de investigación, pero a la vez en una herramienta. Y si nos vamos a la etimología de la palabra método, desde el griego entendemos que se deriva de meta y de odos. ¿Y por qué es importante establecer la etimología de la palabra método? Porque si entendemos que el método se deriva del meta, es decir, hacia o más allá de, y de odos, que es el camino para, vamos a entender que un método de investigación es un camino, un procedimiento, un rumbo que un investigador elige para obtener un fin predeterminado, que en este caso es la solución jurídica a un problema concreto, al problema de investigación doctoral. Y es así como, a partir de los métodos de investigación, que son varios, se genera nuevo conocimiento en las investigaciones doctorales. Si partimos entonces de la reflexión etimológica de qué es un método, podríamos entender que en ocasiones la identificación de subreglas de derecho pueden ser el camino, el rumbo, el procedimiento ideal o propicio para llegar a identificar ese nuevo conocimiento y extrapolarlo a otras situaciones jurídicas. Pero también entendemos, como lo hemos advertido, que en ocasiones el precedente judicial se comporta más como una herramienta. Y si regresamos a la reflexión etimológica de lo que es herramienta, vamos a encontrar que del latín herramienta se define como ferramentum, que en esencia se entiende como un instrumento de hierro. Es decir, que deviene o se deriva del ferrum y del mentum. Y vamos a destacar aquí mentum en la medida en que nos muestra que una herramienta en esencia es un instrumento. De esta forma, en ocasiones, las investigaciones doctorales no requieren al precedente como un método en sí mismo, sino que se utiliza como un instrumento para hallar un elemento teórico, un elemento conceptual o incluso para identificar un elemento jurídico a través de la subregla de derecho que será propicio al momento de adelantar la investigación doctoral. En ese orden de ideas, dentro de la fijación conceptual que hemos hecho, los precedentes judiciales juegan este doble rol. En ocasiones se comportan como un instrumento propicio para llegar a identificar el conocimiento existente sobre un problema jurídico determinado, sobre una institución teórica, sobre una institución jurídica, y en otras ocasiones se comporta como un verdadero método de investigación, puesto que gracias a él, a ese procedimiento previamente establecido, por ejemplo, a partir de la construcción de líneas jurisprudenciales,
yo puedo llegar a identificar ese nuevo conocimiento, que será la determinación o la fijación de una subregla de derecho que hasta el momento no existía o si existía no se conocía claramente. Ahora bien, dejando aclarado conceptualmente el por qué consideramos que el precedente judicial hoy se comporta tanto como un método de investigación, como una herramienta de la investigación doctoral o un instrumento, quiero que nos adentremos a una reflexión sobre la relevancia de ese precedente judicial al interior de la investigación doctoral. Para ello, quiero que veamos cómo el precedente judicial es una herramienta muy importante al momento de estructurar los proyectos de investigación, pero sobre todo al momento de definir cuáles van a ser los derroteros de ese ejercicio investigativo. Para quienes hoy se encuentran en ejercicios de investigación, no solamente doctoral, sino que están haciendo un ejercicio de investigación jurídica, saben que dentro de la estructura de la investigación hay unos elementos que son importantes, puesto que nos permiten definir cuál va a ser el rumbo que va a tener no solamente nuestro problema jurídico, sino nuestro quehacer investigativo. Dentro de esa estructuración de la investigación, es bien sabido por los investigadores que lo primero que debemos hacer cuando nos formulamos un problema jurídico, cuando nos reflexionamos sobre una idea y nos adentramos a problematizarla y al problematizarla identificamos que dentro de ella existe algunas preguntas, algunos interrogantes, algunos cuestionamientos investigativos, es hacer un rastreo sobre el estado de cosas en el que se encuentra ese problema jurídico. Ese rastreo lo conocemos como la estructuración o la creación del estado del arte, que en esencia no tiene una vocación distinta que permitirnos conocer al día de hoy cuál es el estado de cosas en el que se encuentra investigativamente hablando ese problema jurídico. En otras palabras, cómo se ha abordado, quiénes lo han abordado, qué se ha dicho, qué se ha concluido, qué se ha teorizado respecto a el problema jurídico que yo he planteado. En ese orden de ideas, el estado del arte es esa pequeña etapa de la investigación en la que yo, de manera, digamos, inicial, me adentro a a las minucias, a las intimidades en las que se mueve, en las que navega el problema jurídico. En ese orden de ideas, una vez yo tengo la formulación de un estado del arte, en la que también es importante ver cómo los precedentes judiciales nos ayudan a su estructuración, yo paso a una segunda etapa de la investigación y es en el marco de ese estado de cosas en el que se encuentra mi problema jurídico, es decir, en el marco de los avances de la investigación, de lo concluido por otros investigadores respecto a mi problema jurídico, yo me adentro a la identificación en ese mundo de investigadores, en ese mundo de documentos científicos, en ese mundo de resultados de investigación, me adentro a la identificación de marcos teóricos. Y en el marco teórico también voy a encontrar que los precedentes judiciales juegan un rol importante, puesto que los jueces
no solamente son creadores de teoría jurídica, sino que son aplicadores o materializadores de teoría jurídica. Y gran parte de las reglas de derecho que ellos han identificado a través de su precedente como subreglas son estructuradas a partir de reflexiones teóricas previas. En otras palabras, los precedentes judiciales son en gran medida un reflejo de los avances teóricos que se han dado aplicados a un caso particular y concreto. En ese orden de ideas, los precedentes judiciales son una gran fuente de identificación de teorías jurídicas. Y a su vez, los precedentes judiciales pueden jugar un rol importante en otros marcos a partir de la identificación de sus reglas. Adentrémonos a la reflexión más profunda sobre este particular. Veamos, hemos advertido que la primera etapa que se adelanta al momento de iniciar un proceso de investigación es la elaboración o la estructuración de un estado del arte. Y hemos dicho que a partir del estado del arte se determina el estado de cosas en el que se encuentra el problema jurídico. Es decir, gracias al estado del arte vamos a descubrir qué es lo que se ha dicho, cómo se ha tratado, desde qué aspectos se ha abordado el problema jurídico, y de esa manera la intención es que yo no reinvente lo inventado. Es decir, que no haya un desgaste por parte del investigador y que éste, en un ejercicio incorrecto de el estado del arte, concluya algo que previamente un investigador ya había concluido. En esto es, o la intención del estado del arte es evitar la redundancia sobre algunos tópicos investigativos y que pueda, en este caso, el doctorando llegar a la verdadera creación de conocimiento. Entonces aquí los precedentes juegan un gran papel. Cuando yo estoy construyendo el estado del arte, voy no solamente a consultar documentos científicos como por ejemplo un artículo en una revista indexada, un capítulo de libro o un libro producto de una investigación o una tesis doctoral o una tesis de maestría. Claro, esos son documentos y recursos, fuentes importantes de conocimiento que me permiten a mí saber en qué estado se encuentra lo que llamamos aquí el estado de cosas, el abordamiento del problema jurídico que yo he definido como mi problema jurídico de investigación. Adicional a estos documentos científicos, yo debo, en muchas ocasiones, acudir a la identificación del estado de cosas por parte del ordenamiento de los ordenamientos jurídicos. Y hemos advertido que no en pocas ocasiones los ordenamientos jurídicos se quedan cortos, es decir, no cuentan con reglas preestablecidas para resolver problemas jurídicos. Y es allí cuando los precedentes me permiten a mí entender también cuál es el estado de cosas del problema jurídico. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, frente al problema jurídico que se advierte frente a los graves y numerosos casos de infertilidad en Colombia, ha establecido que existen unas subreglas de derecho que permiten no solamente desarrollar un derecho nuevo que se llama el derecho a la salud sexual y reproductiva, sino que además permiten el acceso a ciertos tratamientos que materializan ese derecho a la salud sexual y reproductiva. Si yo quiero elaborar un estado del arte sobre los problemas que implica la infertilidad
respecto al reconocimiento o no de tratamientos para superar estas patologías, voy a recurrir no solamente a la doctrina, a los documentos científicos que alrededor se han construido, sino que también es propicio acudir a las subreglas de derecho que ha ido construyendo a través de su precedente judicial la Corte Constitucional en Colombia. Entonces, miremos cómo acá, al momento de estructurar, al momento de determinar el estado de cosas del problema jurídico, los precedentes judiciales sirven como una gran herramienta para definir el contenido del estado del arte. Ahora bien, una vez yo tengo definido el estado del arte, como les advertía, y esto es un cono, de hecho, debí haberlo hecho a la inversa, haber puesto una pirámide invertida en donde el estado del arte es mucho más amplio y luego acudimos al marco teórico, luego más estrecho el marco conceptual, luego el marco jurídico y los otros marcos. Quiero que aquí sean un poco indulgentes conmigo y me entiendan que pongo en la cúspide el estado del arte porque es el punto más importante de la investigación, puesto que si yo no realizo un buen estado del arte y además no lo actualizo de forma constante durante toda la investigación, puede que termine reinventando la rueda. Entonces, una vez yo tengo fijado el estado de cosas sobre mi problema jurídico, sé qué se ha dicho, cómo se ha abordado y bajo qué enfoque mi problema jurídico, voy a encontrar que alrededor de mi problema jurídico orbitan ciertas teorías jurídicas o ciertas teorías sociojurídicas o ciertas teorías filosóficas. Y es allí en donde el investigador, gracias a la documentación que ha podido extraer a partir de la construcción del estado del arte, que está en la capacidad de crear su marco teórico y decir que su problema jurídico ha sido abordado por la teoría A, por la teoría B o por la teoría C. Pensemos, por ejemplo, frente a el problema jurídico que genera hoy por hoy por la omisión legislativa, la creación de derecho por parte de los jueces. Entonces allí yo voy a ver que alrededor de ese problema jurídico van a encontrarse algunas teorías que tratan el problema y le dan una determinada solución. Por ejemplo, el realismo jurídico. Por ejemplo, el consecuencialismo jurídico. Por ejemplo, el pragmatismo jurídico. Por ejemplo, el positivismo jurídico. Es decir, que también en la construcción de los marcos teóricos, los precedentes judiciales cumplen un rol importante porque no en pocas oportunidades los jueces al momento de construir una subregla de derecho la apoyan en un ejercicio teórico previo que ha sido desarrollado particularmente por un teórico, por un doctrinante del derecho. Por ejemplo, si nosotros tratamos los precedentes, si estudiamos los precedentes de la Corte Constitucional, vamos a encontrar que dentro de sus reglas de derecho, por ejemplo, hablando del núcleo esencial de los derechos fundamentales, hablando de las cláusulas de reserva de ley estatutaria, ha desarrollado la aplicación de teorías, en especial la teoría alemana sobre el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Y es allí cuando el precedente, a partir de las subreglas de derecho, me permiten a mí como investigador identificar a partir de estos precedentes ciertas teorías alrededor de las cuales se aborda, se resuelve, se desarrolla mi problema jurídico.
O, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando advierte que es un Estado verdaderamente democrático, tuvo la oportunidad en la construcción de una subregla de derecho de aplicar dos teorías. La teoría de el codo vedado de Valdés y la teoría de la esfera de lo indecidible de Luigi Ferrajoli. Y es allí, en la construcción de una subregla de derecho, donde la Corte Interamericana, aplicando un contenido teórico, desarrolla o materializa dicha teoría. Esto se puede observar, por ejemplo, en el caso Hellman versus Uruguay, en el que la Corte Interamericana, en aplicación de dos teorías, desarrolla subreglas de derecho para definir cuándo se está en un régimen democrático aparente o formal y cuándo se está en un régimen democrático material o real. Y esto fue a partir de la aplicación de teorías. ¿Cómo como investigador descubro esas teorías? Por un lado, gracias a la elaboración del estado del arte, en donde voy a encontrar que hay unos precedentes importantes, y por otro lado, al momento de procesar, estudiar, analizar la subregla de derecho y entender que esa subregla no es otra cosa que la materialización de una teoría jurídica. Muy bien. Adicionalmente, los precedentes judiciales sirven para la definición de marcos conceptuales. Cuando nuestros doctorandos nos consultan y nos preguntan cómo elaborar un proyecto de investigación, cómo estructurar el estado del arte y cómo pasar de ahí a los marcos, en mi caso suelo decirles que la forma en como los abogados, los juristas abordamos los problemas jurídicos nos lleva en esencia, sobre todo, a identificar un muy buen estado del arte y por regla general un marco teórico. Son algunas investigaciones las que requieren de otros marcos, no todas, pero todas sí requieren de un estado del arte y de un marco teórico. Ya depende del problema jurídico, ya depende de la manera en cómo el investigador lo aborda y ya depende de las pretensiones investigativas que en el proyecto de investigación se tenga. Pensemos en un proyecto de investigación doctoral que tenga como presupuesto el análisis teórico de ciertos derechos, por ejemplo, de derechos innominados o de la estructuración de nuevos principios o de la creación o identificación de derechos autónomos o derivados. En ese orden de ideas, los precedentes judiciales también son una herramienta muy valiosa al momento de definir cuál es el concepto en el que se le da el alcance a un derecho determinado. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de identificar ciertos derechos nuevos que no están preestablecidos en la Constitución, que no fueron contemplados por el constituyente, pero que no por ello no dejan de existir y no dejan de ser justiciables. Y es allí cuando el marco conceptual entra a ser importante para hacer la definición de ese nuevo derecho, la definición de esa nueva institución jurídica, y esto suelen hacerlo, no en pocas ocasiones, los jueces a través de subreglas de derecho vía precedente judicial. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional se ve enfrentada a los cuestionamientos que se le hicieron al tipo penal de feminicidio, fue importante para ella realizar una definición a través de sus subreglas de derecho que van a estar contenidas en su precedente judicial
Y fue gracias a estas subreglas que se define conceptualmente qué se entiende por feminicidio, qué comportamientos encajan en la conducta de feminicidio y qué comportamientos no encajan en la conducta de feminicidio y deben ser investigados, judicializados como homicidio. En ese orden de ideas, observemos cómo los precedentes judiciales a través de las subreglas de derecho definen el alcance conceptual tanto de instituciones, de técnicas o de normas jurídicas. Por ejemplo, citemos el caso de una institución jurídica nueva, bueno, ya va a cumplir, digamos, es nueva en el ordenamiento jurídico, pero ya va a cumplir 2 décadas, y se trata de la institución de la sustitución de la Constitución. Si yo quiero entender el concepto de sustitución de la Constitución, si yo quiero entender el concepto de vicios competenciales, que son los que estructuran la sustitución de la Constitución, aquí o en ese caso, lo propicio es adentrarme al estudio del precedente judicial, al estudio de las subreglas de derecho que han construido los jueces, en este caso los jueces de la Corte Constitucional, y a partir de ellos definir un marco conceptual de lo que se entiende como sustitución de la Constitución, de lo que se entiende como vicio competencial, de lo que se entiende como un check and balance. Si observamos en la construcción de los marcos conceptuales o del marco conceptual en singular, también cumplen un gran papel, un gran rol, una gran función los precedentes judiciales. Y finalmente, en esta estructuración de los proyectos de investigación doctoral, suelen también, dependiendo de las necesidades del investigador, dependiendo de los alcances que tenga la investigación doctoral, requerirse un marco jurídico. Entendido que el precedente que construye subreglas de derecho es un precedente que crea normas jurídicas, vamos a entender que hay circunstancias particulares y concretas, que hay problemas jurídicos particulares y concretos que hoy solo encuentran solución jurídica a partir de los precedentes o a partir de las subreglas de derecho que crean estos precedentes. Por ejemplo, si nosotros nos adentramos a reflexionar sobre cuál es el marco jurídico que hoy regula la eutanasia, vamos a encontrar que sí o sí debo acudir a la herramienta del precedente judicial para definir cuáles son las subreglas de derecho que ha establecido la Corte Constitucional desde los años 90 al momento de definir la práctica de la institución jurídica en este caso, de la eutanasia. De esa manera, fijémonos que también los precedentes son una herramienta muy importante para definir el alcance de las normas jurídicas aplicables a un problema. Veamos otra situación. Si yo quisiera hoy investigar cuál es el marco jurídico que regula la maternidad subrogada o que regula lo que conocemos como el alquiler de vientres, vamos a entender que detrás de ello no existe como tal una norma positiva de tipo formal por parte del legislador. O si, por ejemplo, yo quisiera estudiar y analizar el marco jurídico existente al momento de regular la donación de esperma o de óvulos, a partir de la definición de los donantes definidos y los donantes no definidos, voy a tener la necesidad de recurrir
a los precedentes judiciales, puesto que no existe como tal una norma positiva que los regule. Lo que existe es una norma judicial, una subregla de derecho que ha sido creada por los jueces a partir de su precedente judicial. Es decir, que no pocas investigaciones jurídicas deben acudir a los precedentes judiciales al momento de definir, si así lo requieren, un marco jurídico a partir de las subreglas que han fijado los jueces en sus precedentes judiciales. De esta manera vemos que, sin duda, el precedente judicial tiene una enorme utilidad al momento de estructurar los proyectos de investigación doctoral. Y esta utilidad en especial es importante porque, como lo hemos dicho, nos fija el estado de cosas de los problemas jurídicos, nos identifica teorías o nos fija una nueva teoría frente a un problema, nos define el alcance conceptual de instituciones, técnicas o de normas jurídicas y también nos establece o nos fija normas jurídicas aplicables, subreglas a un problema jurídico, todas ellas halladas a partir del precedente judicial. Veamos entonces cómo, y adentrándonos a un ejercicio de complementación que tiene el precedente judicial con otros métodos de investigación en derecho, veamos cómo el precedente judicial, en este caso, también se articula con otros métodos como el método del derecho comparado. Todos hemos visto y son muy comunes en los ejercicios de investigación jurídica y sociojurídica que los investigadores, en este caso los doctorandos, quieran acudir a resolver problemas jurídicos a partir del método del derecho comparado. Y entonces buscan raíces comunes a las cuales pertenece su ordenamiento con el objeto de observar para encontrar una fuente de inspiración, cómo se resuelve en otras latitudes, en otros ordenamientos jurídicos, en otras instituciones comparadas, el problema jurídico que se aborda. Entonces, aquí los precedentes también nos sirven para identificar problemas jurídicos comunes. Y es que hoy, con la cuarta revolución industrial o la revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es muy común que los jueces cuenten con sistemas inteligentes, muy sofisticados de relatoría, que les permite a los investigadores y a los otros jueces observar qué problemas jurídicos se están presentando en X, Y o Z latitud y cómo han sido estos problemas jurídicos abordados y qué soluciones jurídicas se han identificado y aplicado. Entonces acá el precedente judicial también juega un rol muy importante porque no solamente nos sirve a partir de los sistemas de relatoría en el ejercicio de rastreo de precedentes, la identificación de problemas jurídicos comunes, sino que también nos permite la identificación de soluciones jurídicas aplicables que los jueces han construido a partir de sus reglas de derecho. Demos un ejemplo. Hoy en Colombia se advierte una inconvencionalidad del ordenamiento jurídico colombiano y esa inconvencionalidad entra a cuestionar sobre un mismo problema jurídico la manera, digamos, diferente en la que este problema ha sido abordado por la Corte Constitucional, por el Consejo de Estado y por la Corte Interamericana. Me refiero concretamente a la caducidad del medio de control de reparación directa frente a delitos de lesa humanidad y frente a graves violaciones a los derechos humanos.
Si nosotros observamos, ese problema es un problema jurídico común que no solamente está en Colombia, también está en otros ordenamientos jurídicos que han sufrido conflictos armados, que han sufrido conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales, que han sido víctimas de dictaduras, de regímenes dictatoriales y autoritarios, y que en ese orden de ideas, pues se han en estas latitudes perpetrado, cometido delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Colombia no escapa a esta realidad y Colombia tiene ese problema jurídico, pero también lo tiene Uruguay, también lo tiene Chile, también lo tiene Perú, también lo tiene Ecuador, también lo ha tenido Argentina. Y en ese orden de ideas, gracias al precedente en un ejercicio combinado con el método de derecho comparado, podemos identificar la existencia de problemas jurídicos comunes. Pero además, gracias a este mismo ejercicio de análisis de precedente comparado, podemos identificar las diferentes maneras en cómo este mismo problema jurídico común, ha sido abordado y cómo en cada ordenamiento se le han dado soluciones jurídicas a partir especialmente de sus reglas de derecho. Y en ese orden de ideas yo puedo, gracias a el análisis del precedente judicial desde el método comparado del derecho, identificar distintas subreglas de derecho aplicables al mismo problema jurídico común. Y es allí cuando yo entro a validar esas soluciones, entro a observar si son soluciones aplicables a mi ordenamiento jurídico y comienzo en esencia a verificar, a constatar si esas subreglas pueden sufrir de una adaptación o por el contrario, si esas subreglas no son aplicables y yo como juez o como investigador me veo en la obligación de crear unas nuevas soluciones jurídicas a partir de unas nuevas subreglas de derecho. Y es aquí cuando viene la parte más importante del ejercicio investigativo, la creación de nuevo conocimiento, en este caso con una nueva solución jurídica. Por ejemplo, recientemente la Corte Constitucional tuvo que estudiar un caso que no es un caso aislado en el ordenamiento jurídico colombiano y tiene que ver concretamente sobre el derecho que tienen hombres y mujeres a la salud sexual y reproductiva. Y en el marco de ese derecho a la salud sexual y reproductiva, la Corte tuvo que abordar una tensión de derechos y es qué hacer, qué solución jurídica aplicar cuando dos derechos del mismo valor, de la misma jerarquía, entran en tensión. Por ejemplo, el derecho a ser madre y el derecho a no ser padre. Ambos de la misma jerarquía, ambos derivados de la misma salud sexual y reproductiva y del libre desarrollo de la personalidad, y ambos enfrentados en un mismo problema jurídico. Y allí encuentra la Corte Constitucional que hay un problema jurídico común porque este tema ha sido tratado en otras latitudes, por ejemplo, por tribunales en los Estados Unidos, por ejemplo, por tribunales de índole internacional como la Corte Interamericana, o por ejemplo, como tribunales de índole internacional regional como la Corte Europea de Derechos Humanos. Y es allí cuando la Corte, identificado ese problema jurídico común a partir del análisis del precedente judicial desde el método comparado del derecho, identifica que han habido soluciones jurídicas diferentes, que por ejemplo, en el marco de esa tensión, han habido ordenamientos jurídicos que ordenan sacrificar por principio de necesidad el derecho de uno de los dos enfrentados en el problema jurídico. Y decide, en ese orden de ideas, validar
si esa solución jurídica es correcta y aplicable al ordenamiento jurídico. Y en ese caso concreto, particular y especial que estudió la Corte Constitucional, decide la Corte que debe hacer una adaptación de las subreglas de derecho que se han utilizado en otras latitudes, sistema interamericano, sistema europeo y sistemas nacionales como el de los Estados Unidos, para crear una propia subregla de derecho y en este caso, en aras de salvaguardar los derechos de ella de ser madre y de él de ser padre, decide que ella puede hacer uso de su preembrión y puede ser fecundada con él, pero también decide, en una creación de una nueva subregla, que el hombre puede decidir durante un término razonable que definió, que eran 20 días, si quería o no quería ser padre. De esta manera, podemos observar que los precedentes judiciales combinados con el método de derecho comparado también son una herramienta magnífica al momento de construir un ejercicio de investigación doctoral. Y es el caso concreto o es la situación concreta cuando los estudiantes plantean dentro de su proyecto de investigación, cuando los doctorandos plantean en su proyecto de investigación que van a hacer un estudio de caso. Muy bien, ya para finalizar y dado lo avanzado de la hora y de la noche, quiero mostrarles otra combinación de los precedentes judiciales como herramienta, esta vez no en un método, sino en una técnica que se conoce como la técnica del derecho en redes. Con el paso de los años y la llegada de la cuarta revolución industrial, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hemos ido descubriendo que los jueces no solamente tienen un nivel jurídico para la toma de decisión judicial, sino que existen diversos niveles jurídicos a los cuales los jueces pueden acudir para resolver problemas jurídicos. A ese ejercicio se le conoce como el derecho multinivel, en el entendido en que los jueces encuentran herramientas jurídicas en distintos niveles normativos y que gracias a la combinación, a la selección, a la aplicación de uno o alguno de estos niveles, el juez encuentra la respuesta jurídica correcta a una dolencia de un ciudadano o de un administrado. Si reflexionamos esta técnica multinivel del derecho, vemos que en la práctica el ejercicio multinivel nos lleva a una teorización escalonada, a una teorización jerarquizada del derecho. Y esa teorización jerarquizada a la final nos lleva a un debate sobre qué norma es más importante jerárquicamente hablando que otra. Y en ese orden de ideas a la selección de la norma superior sobre la norma inferior. Hoy por hoy se advierte, y esto se hace o se descubre gracias al análisis de precedente judicial, que los jueces al momento de tomar decisiones judiciales no lo están haciendo de manera jerárquica, sino que en muchas ocasiones lo hacen de manera horizontal a partir de la construcción de redes jurídicas. En otras palabras, ya el derecho deja de verse de manera jerarquizada, que es una forma vertical de ver el derecho, y comienza, en lugar de ver una jerarquía, construir una horizontalidad. Y en el marco de esa horizontalidad va surgiendo una técnica, que es la técnica del derecho en redes, en la que se advierte que los jueces
tienen en un mismo nivel, pero en diferentes panoramas jurídicos, distintas normas que son susceptibles de resolver un problema. Y en ese orden de ideas, muy parecido al funcionamiento del sistema neuronal, los jueces van encontrando a partir de algo que denominamos la técnica del diálogo de jueces o la técnica del diálogo interjurisdiccional, que los jueces advierten problemas jurídicos, pero también advierten soluciones jurídicas en distintos panoramas, que una vez fracturada o rota la jerarquía, se encuentran al mismo nivel, pero en distintos escenarios o panoramas. De esta manera, los jueces, cuando advierten que están frente a un problema jurídico, que ese problema jurídico tiene connotaciones de tipo global, porque no solamente se encuentra en esta latitud, sino está en otras, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, el combatir redes de delitos transnacionales como la trata de personas o como, por ejemplo, el tráfico de armas en el comercio, digamos, ilegal, pues genera la reflexión sobre problemas jurídicos comunes en distintos escenarios o en distintos panoramas. Y así como ustedes lo advierten en la imagen, comienzan a construirse soluciones jurídicas a partir del análisis de precedentes que han llevado a la identificación de soluciones jurídicas en otras latitudes. Y en este orden de ideas, por ejemplo, vamos a encontrar, como en los sistemas neuronales, que frente a un problema jurídico, que en este caso sería frente a una acción, hay distintas reacciones, esto es, distintas soluciones jurídicas. Y en ese orden de ideas, frente a un mismo problema, puede darse un precedente por parte de un juez nacional. Frente al mismo problema jurídico puede darse un precedente por parte de un juez regional de derechos humanos, y frente al mismo problema jurídico puede darse un precedente por parte de un juez internacional de connotación general o universal, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia. Y a la final, el juez, en un escenario no jerárquico, sino horizontal, va a tener una solución jurídica por determinar o escoger a partir de esta técnica del derecho en redes. Pero ¿cómo llegamos a la identificación de estas distintas reacciones a un problema jurídico? Llegamos a partir del estudio del precedente judicial y de la identificación de sus reglas. Y no son pocos los casos que hoy advierten una solución desde el derecho en redes a un problema jurídico. Por ejemplo, en el estudio de los sistemas complejos, vamos a observar que han habido casos que hoy todavía tienen en serios cuestionamientos el ordenamiento jurídico colombiano, que tienen distintas soluciones jurídicas. Por ejemplo, en el caso de derechos políticos de funcionarios de elección popular, que es un tema tan, digamos, estudiado, tan advertido, tan, digamos, estudiado por muchos estudiantes de maestría y de doctorado, y que les genera a ellos bastantes inquietudes jurídicas. Por ejemplo, aquí vamos a ver que frente a un mismo problema, en este caso, los derechos políticos de los funcionarios de elección popular y la capacidad de suspenderlos o inhabilitarlos e incluso destituirlos de la función pública por parte de la Procuraduría General de la Nación, vamos a encontrar que al respecto tenemos distintas respuestas. Por ejemplo, tenemos un precedente nacional, ustedes lo conocen, la Corte Constitucional, en su sentencia C030 del año pasado, 2023, ha establecido unas subreglas de derecho frente a ese problema jurídico.
Por otra parte, el Consejo de Estado tiene un precedente judicial consolidado que, entre otros casos, ha resuelto problemas jurídicos muy rimbombantes a nivel nacional, como el de el excongresista Carlos Merlano o como el de el presidente actual Gustavo Petro, o incluso como el del excongresista y ex candidato a la presidencia Rodolfo Hernández. Y en todos estos casos, el precedente es diferente al de la Corte Constitucional. Pero adicional a ese problema jurídico, contamos con un precedente internacional fijado por la Corte Interamericana en distintos casos, entre ellos el propio caso Petro Urrego versus Colombia, el caso de Leopoldo López versus Venezuela, y de esta manera se ha ido configurando distintas soluciones jurídicas que solamente yo puedo como investigador advertir gracias al estudio del precedente y gracias a la técnica del derecho en redes. Y de esta manera voy a ver que hoy los jueces administrativos, por ejemplo, tienen una gran disyuntiva respecto de qué precedente aplicar. ¿Aplico el de la Corte Constitucional como intérprete máxima de la Constitución? ¿Aplico el del Consejo de Estado, que es muy diferente al de la Corte Constitucional, como juez y alta corte de cierre de lo contencioso administrativo? ¿O aplico el precedente de la Corte Interamericana como intérprete autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Y de esta manera, solo puedo, en aplicación del derecho de redes como técnica y a partir del estudio del precedente judicial, resolver ese problema jurídico si y solamente si soy capaz de identificar cuáles son las subreglas de derecho a través del cual orbita ese problema jurídico. Y lo propio también puede darse respecto a problemas jurídicos que se resuelven a nivel internacional. Por ejemplo, el caso concreto de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Hay un precedente muy claro por parte de la Corte Internacional de Justicia diciendo esas conductas son imprescriptibles y en todo caso se debe garantizar la reparación integral. Hay un precedente de tribunales ad hoc, como el Tribunal ad hoc de la antigua Yugoslavia o del Tribunal ad hoc de Ruanda, o incluso precedente al respecto de la Corte Penal Internacional, coincidiendo todos en que, en este caso, la subregla de derecho, que es una subregla común, es la imprescriptibilidad y la garantía de la reparación integral. De esta manera, podemos observar que es gracias a los precedentes judiciales que yo puedo identificar la existencia de subreglas de derecho que me permiten o bien advertir una solución común o advertir que hay unas soluciones diferentes y desde una reflexión no vertical sino horizontal, escoger de todas ellas la más favorable. De esta forma, hemos llegado al fin de nuestra charla doctoral en la que hemos advertido la importancia y hemos resaltado la relevancia de los precedentes judiciales y de cómo estos en las investigaciones doctorales son una herramienta muy importante, pero a su vez sirven como un gran método de investigación doctoral. Agradezco a todos ustedes la participación, agradezco a todos ustedes la escucha y sobre todo el momento que han dedicado, el espacio que han dedicado para estas pequeñas reflexiones. Muchas gracias. Estimado doctor David Andrés Murillo, agradecemos desde esta casa de estudios y en especial desde el doctorado en Derecho de la Universidad Libre que nos haya compartido la necesidad del precedente como herramienta y método para la investigación doctoral. De seguro nuestros estudiantes e invitados quedaron motivados al escuchar tan novedoso tema.
Agradecemos a todos y todas quienes nos escucharon y estuvieron en nuestra charla doctoral. Asimismo, los y las invitamos a próximos eventos tales como charlas y barras doctorales a futuro. De nuevo, estimado doctor Murillo, estimado maestro, mil gracias por su tiempo, por la disposición y por alimentar la academia. Muchas gracias. Feliz noche. La Universidad Libre es una institución de educación superior fundada en 1923 por el general Benjamín Herrera Cortés, hombre libre y de buenas costumbres, quien después de la Guerra Civil de los 1000 días se propuso crear una universidad cuyos principios estuvieran centrados en la defensa de la paz y la democracia, a través de una educación universal, civilizadora, libre de prejuicios y promotora del pensamiento científico, la libertad de cátedra y los más altos valores filosóficos. La naciente Universidad Libre contó no solo con el apoyo de notables hombres de la política y las letras, sino el de jóvenes trabajadores que reclamaban una educación libre de dogmas, donde se hiciese uso del conocimiento sin distingo de raza, sexo, pensamiento político o clase social, una educación que sirviera de la mejor manera a la patria. El 13 de febrero de 1923, la Universidad Libre comenzó en Bogotá, con las escuelas de Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería, Comercio, Artes y Oficios, Literatura y Filosofía, y una escuela preparatoria de bachillerato. Posteriormente se crearon sedes en diferentes regiones del país. Así, en 1955 surgió su primera sede en Barranquilla, centro económico, industrial y comercial de mayor relevancia en el contexto económico nacional. En 1955 se dio apertura a la sede de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde confluyen múltiples procesos de interculturalidad y comunicación. En 1972 se abrieron las sedes de Cali, Pereira y El Socorro, Santander, ciudades estratégicas para el desarrollo económico y cultural del país en el occidente y nororiente colombiano. Finalmente, en 1973 se fundó la sede de Cartagena, ciudad costera de significativa importancia en la historia nacional. Filosóficamente, la Universidad Libre se concibe como un centro de educación superior que propende por la identidad nacional y promueve la diversidad cultural, regional y étnica, el medio ambiente y los recursos naturales. Es un espacio de formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia, que forma líderes al servicio de la sociedad. Actualmente cuenta con más de 25.000 estudiantes en 61 programas de pregrado y 173 de posgrado en ciencias jurídicas y sociales, de la salud, de la educación, ingeniería y ciencias económicas, así como un importante número de grupos y líneas de investigación en temas como la paz, los derechos humanos, las problemáticas sociales, el empresarismo responsable, el medio ambiente, los derechos de los migrantes, las mujeres, la niñez, entre otros, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Universidad Libre, 100 años educando en libertad para la justicia y la paz.